Muy buenas tardes a todas y a todos. Soy Gerardo Guerrero, soy el cónsul adscrito del Consulado General de México aquí en Chicago. Y bueno, pues como siempre, es un gusto participar en estos foros que organizamos de manera conjunta con la UNAM Chicago. En nombre de nuestra cónsul general, la embajadora Reina Torres Mendivi, les doy la más cordial bienvenida. Y bueno, pues estamos en estos foros que organizamos periódicamente con la UNAM, que es Hablemos de Salud, diálogos con especialistas de la UNAM. El tema de hoy es un tema muy importante, el tema de hoy es salud y nutrición en un entorno binacional. Como ustedes saben, el tema de la salud y el tema de la nutrición es un tema medular en nuestra comunidad, dentro de nuestra comunidad mexicana, porque bueno, pues es muy importante proporcionarle a toda la comunidad pues consejos sobre valores nutricionales. Como ustedes saben, la comunidad mexicana es una comunidad que tiende mucho, por ejemplo, a tener problemas y a presentar problemas de hipertensión o, por ejemplo, de azúcar alta. Y pues una forma de controlar y de combatir este tipo de problemas que son muy frecuentes en nuestra comunidad, pues es precisamente tener información sobre cómo tenemos que alimentarnos, cómo tenemos que nutrirnos y cómo tenemos que balancear pues nuestra alimentación para que precisamente esos valores de presión y de azúcar pues los podamos controlar. Y para eso, el día de hoy tenemos a la maestra Nelly Margarita González Serrano. Ella es técnica académica asociada de de la licenciatura de Ciencias de la Nutrición Humana. Entonces, ella pues nos va a platicar de este tema tan importante. Y pues, Nelly, te damos la más cordial bienvenida. Dejo el foro. No sé si Alberto quisiera decir unas palabras antes de que, pues, Nelly, que es la especialista, tome la palabra. Y bueno, pues nuevamente, muchas gracias a la UNAM Chicago por siempre, pues, ser una gran aliada en estos temas que son tan importantes para nuestra comunidad mexicana en el área de Illinois y del norte de Indiana. Bueno, muchísimas gracias, Cónsul Guerrero. La verdad es que no tengo mucho más que agregar, sino nada más dar las gracias reiteradas siempre al Consulado General de México en Chicago por la gran disponibilidad. Estamos con ustedes, gracias a ustedes, llegando a un público extenso. Celebramos muchísimo la alianza que tenemos los tres con la facultad, los dos con la Facultad de Medicina, que seguramente dará para mucho más. Estábamos comentando, María José y yo, que estamos por celebrar un año de esta serie y bueno, es importante que la gente sepa que pueden encontrar estos programas en nuestras páginas de internet, tanto del consulado como de la UNAM Chicago, y que entran también dentro del programa de Acción Migrante para apoyo a nuestra comunidad. Y bueno, pues reitero lo mismo que tú comentabas, Gerardo, darle la más cordial bienvenida a la maestra Nelly González. Y bueno, el foro es de usted. Muchas Bueno, gracias. y nada más aquí recordar a la gente que, por ejemplo, los que no puedan ver, que no puedan estar presentes en este momento, bueno, pues que este programa, este foro queda grabado y lo puedan encontrar en nuestra página de Facebook del consulado. Entonces, está disponible ahorita o después. Y bueno, pues, Nelly, le damos la más cordial bienvenida y pues ahora sí que el foro es suyo. Gracias, pues muchas gracias por la bienvenida. ¿Me escuchan bien, verdad? Bien. Voy a compartir pantalla en un segundo. Permítanme aquí. Bueno, en lo que va compartiendo pantalla, pues quisiera decirles que este es un espacio de diálogo en el que quiero compartir con ustedes un poco. El objetivo de la presentación es entender cómo llegamos a estos hábitos o patrones de consumos alimentarios en este entorno binacional. Y para ello vamos a dar algunos contextos generales de cómo ha sido la movilidad y cómo esto se ha asociado a ciertos determinantes de la salud, incluidos la alimentación, que pues determinan ciertos factores de riesgo o protectores también para enfermedades crónicas no degenerativas desde un punto de vista nutricional. Entonces, denme un segundo, no sé, ya
en modo presentación. ¿Ya lo ven en pantalla completa o todavía no? Gracias, ahí va, permítanme. Listo. Se completa, ¿verdad? Ok, gracias. Pues bueno, pues empezamos explicando que el proceso de migración ha sido un comportamiento a lo largo de la historia del ser humano, ¿no? Esto no es nuevo, prácticamente ha habido desplazamientos de poblaciones humanas que van de un origen usual a uno con un nuevo destino. Y este nuevo destino obviamente puede ser transitorio, permanente o por un tiempo en específico. ¿Qué ha pasado en nuestros días? Pues justamente que este desplazamiento de poblaciones, lo que ha cambiado van a ser las causas, ¿no? A veces pueden ser causas para mejores condiciones laborales, un intercambio académico, ¿no? O simplemente por algún modo de vida que nos desplazamos de un país a otro o de una localidad a otra. Bajo ese hecho, entonces podríamos identificar que la migración, como es un componente de vida, una vida como muy rutinaria, es lo que nosotros, bajo este enfoque de salud, podríamos decir que es un determinante social de la salud. ¿Y por qué decimos que es un determinante social de la salud la migración? Pues bueno, se ha encontrado evidencia que justo la migración es un determinante potencial para influir en el proceso de salud de enfermedad, ¿no? Y en este sentido, ¿cuáles pudieran ser los factores que están vinculados a este proceso? Primero, va a depender, ¿no? Qué tanto este detonante de migración se relaciona con mi proceso de salud de enfermedad, acorde al entorno socioeconómico de donde provengamos, ¿no? Esto es un determinante importante porque quiere decir que ya traemos un patrón, ¿no? Social y económico en donde vivíamos y que probablemente nos vamos a llevar cuando migremos a otro país. También el grado de vulnerabilidad, ¿no? ¿Qué tanto yo voy a tener las condiciones, ¿no? Para un estilo de vida o un buen vivir en otro país y cómo lo tenía antes. Por otro lado, también es importante identificar el estatus migratorio, ¿no? Si es en un corto tiempo, si es a largo plazo, si es voluntario o es involuntario, o a lo mejor probablemente en una composición de familia, tal vez los papás migran, ¿no? Por ciertas condiciones y tal vez van con hijos o con abuelos o adultos mayores, pero no necesariamente es una práctica independiente, ¿no? Sino que es una movilidad en un enfoque mucho más familiar. También depende la cultura. Esto es algo bien importante porque si hablamos de población mexicana, pues tenemos un arraigo cultural en todos sentidos. No solamente un arraigo en prácticas sociales, culturales, sino también están íntimamente asociados con la alimentación, y es lo que vamos a ver un poco más adelante. También depende de las condiciones individuales que yo tenga y cómo me las voy a llevar a este proceso migratorio, ¿no? ¿Qué edad tengo? ¿Cuál va a ser mi práctica en ese país de acogida? Si soy mujer, hombre, niño, adolescente, madre, mujer embarazada, ¿no? Factores hereditarios, y esto es algo muy importante, porque nos vamos a dar cuenta que al paso del tiempo, incluso en México, o la población mexicana que migra a otros países, van con ciertos ya factores hereditarios, y si hablamos específicamente de factores de riesgo para el desarrollo de enfermedades crónicas no transmisibles, podríamos identificar
que están presentes algunos factores hereditarios de este componente que pueden o no desarrollarse acorde a ciertas determinaciones de vida en las que nos insertamos en un país de acogida. Y desde luego también los riesgos ambientales, si es que estamos en ese proceso de trayecto migratorio, ¿no? Y esto quiere decir un poquito más asociado a, acorde a la ruta que nosotros vayamos transitando para llegar al país de acogida, pues podemos estar expuestos a un agente infeccioso de áreas endémicas por las cuales vayamos transitando, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, por eso se identifica que la migración pudiera ser un determinante social de la salud. Ahora, permítanme un tantito que pasó al anterior. Ahí está. Entonces, ¿cómo podemos identificar o cómo podemos asociar entonces el efecto migratorio con la salud y la nutrición? Bueno, pues podemos decir que en esta migración estamos en un proceso adaptativo. Y ahorita vamos a ver un poco más adelante que hay varias etapas, digamos, de esta adaptación, específicamente en el entorno alimentario. Pudieran ser varias estrategias de consumo alimentario en el país en donde estamos, nos están acogiendo, ¿no? O en el que estamos residiendo actualmente. Entonces, en este proceso adaptativo, obviamente hay un proceso adaptativo de estilo de vida en todos sentidos, ¿no? Económico, educativo, de trabajo, de escuela y pues algo que es un principio básico o de necesidad básica es la alimentación. Entonces, no queda exento dentro de este proceso adaptativo. Y algo que nos pueden aportar dos disciplinas, digamos, para analizar cómo es nuestro comportamiento alimentario cuando nosotros estamos en un entorno binacional, es, por un lado, la antropología, la cual nos habla de la alimentación como una práctica cultural, ¿no? Que pues, va enfocada a tradiciones culinarias que se enraizan desde la cocina y que además nosotros como familia, pues tenemos ciertas prácticas familiares y culturales y de nivel entornos nacionales en las cuales están enfocadas o insertas a la alimentación. Y por otro lado, la sociología nos aporta qué significancia yo le doy al consumo de estos alimentos, ¿no? Ahora es muy típico pensar en estas fechas que se acerca, por ejemplo, la festividad de Día de Muertos y le damos una significancia a esos alimentos, ¿no? Y entonces eso va inserto, ¿no? Este análisis a este concepto de comportamiento alimentario. Y por otro lado, decíamos que es un proceso adaptativo ir de un país a otro. Y bajo ese hecho, la psicología ha intentado, y en general ya con un abordaje más multidisciplinario, también hacer ciertas hipótesis relacionadas con la ingesta de alimentos. Y aquí nos proponen que hay una ingesta de tipo emocional, es decir, que esta ingesta está relacionada con el estado de ánimo en el que yo me encuentro y esto va a influir en el comportamiento alimentario, en la ingesta directa de alimentos que puede estar modulada por las emociones y el estado de ánimo por el que yo estoy transitando. Estos son aspectos muy importantes porque al poder identificar que nuestro comportamiento alimentario tiene al menos estos tres componentes, podemos empezar a concientizar o hacer una práctica alimentaria más consciente y relacionarla con el entorno en el que yo estoy viviendo, ¿no? Entonces, digamos que el comportamiento alimentario se puede entender como todas las acciones que realiza un individuo para alimentarse. Y estas acciones están vinculadas con varios factores. Primero, el biológico. Quiere decir que acorde a mis necesidades de actividad física, en la etapa de vida en la que me encuentre, niñez, adultez, adolescencia, embarazo o adultos mayores, pues tenemos una decisión de consumo de alimento bajo nuestras necesidades biológicas, ¿no? O de desarrollo. Pero también están insertas estas acciones con lo social. ¿Cómo es mi entorno social?
cómo me desarrollo, si estoy en un entorno social donde se promuevan muchas fiestas o donde es una vida más rutinaria y familiar o donde tengo ciertos eventos sociales y también en ese sentido van insertos estos consumos de alimentos y también el psicológico que estábamos hablando, ¿no? Que están vinculados íntimamente con el estado de ánimo en el que me encuentro. Y desde luego, pues entonces el cultural, ¿no? Entonces están determinados en general estos cuatro factores de riesgo, perdón, estos cuatro factores que están íntimamente determinando nuestro comportamiento alimentario. Pero ¿qué sucede cuando nosotros pasamos o nos movemos a otro país? Pues este fenómeno que en general ya hablamos que es multidimensional, también se va a complejizar cuando se cruzan con dos culturas o mucho más culturas, ¿no? Y entonces empieza todo un proceso para entrar en contacto con una nueva cultura en bajo este vehículo que es la alimentación, ¿no? Entonces, esto es muy importante que lo visualicemos y vamos a identificar cuáles son estas etapas de aculturación del comportamiento alimentario, porque depende de cada una de las etapas, nos va a detonar algún factor de riesgo para presentar algún grado de malnutrición. Recordar que el concepto de malnutrición es un concepto en el que engloba tanto estados nutricionales en desnutrición o en sobrepeso o obesidad. O incluso si tenemos algunos déficits de micronutrientes como déficit de hierro, de vitamina B12 o algunos otros. Ahora, si nosotros empezamos a ver bajo ese contexto que nuestra alimentación está cambiando y se están vinculando con otros procesos culturales, podríamos identificar al menos estos factores que se vinculan con el comportamiento alimentario. Primero, los sociodemográficos. Y cuando vayamos describiendo estos factores, vayamos imaginando cómo es nuestro entorno o nuestro modo de vida y vayamos concientizando cómo es nuestra práctica alimentaria. En el caso de los sociodemográficos, se ha identificado que, por ejemplo, la composición del vecindario en donde vivimos actualmente es un detonante para que yo lleve a cabo mi consumo alimentario, ¿no? En ese sentido, se dice que cuando hay una composición del vecindario donde hay más connacionales o incluso a lo mejor hay mayores redes de apoyo para poder preparar alimentos del país de origen, pudiera poder promoverse todavía prácticas alimentarias en ese sentido. Si puede ser un poco más diverso o mega diverso culturalmente hablando, entonces la composición del vecindario también va a detonar que adopte una nueva práctica cultural o que la desacredite o esté en esta fase de asimilación y en ese tránsito también estoy buscando ciertas prácticas alimentarias que me detonen una alimentación a mis gustos y preferencias. También el lugar de en donde nací, ¿no? En el caso de México, pues sabemos que es un país que es grande, ¿no? En extensión territorial, pero además en el sentido de que también tenemos diferentes prácticas de consumo y cultura alimentaria, depende del lugar de donde nacimos. El norte, el centro o el sur, también tenemos prácticas, si bien hay una cultura alimentaria general mexicana, en esta localización geográfica también llevamos prácticas que son un poco diferentes, ¿no? También depende, hablando de la sociodemografía, los tiempos de permanencia perdón, en el país de acogida. Esto es algo muy importante porque probablemente a lo mejor estamos en un tiempo de permanencia turístico o de un semestre educativo o a lo mejor una licenciatura, una preparatoria, un doctorado, etcétera, que probablemente sea mayor tiempo de permanencia o probablemente sea indefinido ese tiempo de permanencia o incluso a lo mejor ya fijo, ¿no? Y entonces eso también nos va a detonar cómo vamos transitando con ese proceso de incorporar nuevas prácticas enfocadas a nuestra alimentación. También depende si somos personas que tenemos un origen mexicano, pero que nacimos en el extranjero o que somos de segunda generación. Eso también es muy importante,
porque pudiéramos tener menor o mayor arraigo cultural a lo que previamente comíamos en nuestro país de origen. También el ingreso familiar, ¿no? Que esto es muy importante, cómo es nuestra composición de la familia, o si yo estoy viviendo solo, con amigos, con todo mi núcleo familiar, con mi composición de toda la familia, y cuáles son sus grados de ingreso de cada uno. O incluso en la etapa de vida en la que me encuentro, probablemente soy un adolescente, un niño, o soy un adulto joven, o ya estoy inserto en un campo laboral, ¿no? Entonces, eso también, el ingreso es un detonante para saber cómo es mi práctica de consumo. También el nivel educativo importa, ¿no? Este nivel educativo va a ser un detonante para saber o identificar cuáles podrían ser mis mejores selecciones de alimentos para una alimentación más saludable o que no necesariamente es tan saludable y me pueda promover algún desarrollo de enfermedad crónica, ¿no? Entonces, hablando de estrategias de aculturación, que lo hemos estado repitiendo un poco, pues hay al menos 4 fases de este proceso de aculturación, ¿no? Hablando en el asociado o vinculado al comportamiento alimentario. Primero, cuando nos encontramos ya en el país de acogida, podríamos decir que tenemos una etapa de separación, es decir, que rechazamos una nueva cultura y todavía estamos manteniendo nuestra cultura de origen. Es decir, estamos buscando a lo mejor alimentos que estén muy ligados con nuestra cultura de nuestro país de origen, nuestros patrones alimentarios o prácticamente hablando de la cocina tradicional mexicana o de lo que yo consumía habitualmente en México, ¿no? Este proceso de separación es importante porque estoy buscando ciertas estrategias para todavía prevalecer mis hábitos de consumo. En segundo término o en segunda fase es la integración. Quiere decir que conforme va pasando el tiempo, ya voy integrando ambas culturas, ¿no? Sí se mantiene la cultura alimentaria que yo ya traigo de mi país, pero estoy incorporando nuevas prácticas. Y esto es un punto súper importante porque en cada una de las etapas podemos correr, digamos, o más bien tomar decisiones saludables o no saludables enfocadas a la alimentación. En este caso se empiezan a combinar estas culturas y seguimos con estas prácticas habituales de nuestro país de origen, pero se están sumando a otras. Y ese sumar a otras, quisiera decirles que es muy importante que hagamos estas comparaciones o este análisis conjunto de qué sucede en este nuevo contexto con estas nuevas prácticas, qué tanto son pertinentes a lo que yo consumo y qué tanto son tan diferentes y que estas prácticas también me puedan llevar al desarrollo de ciertas enfermedades. Posteriormente, la tercera etapa de esta aculturación es la asimilación, que es decir, conforme va transitando el tiempo, también ya tengo una adopción total de una nueva cultura y se pierde la cultura de origen, ¿no? Esto está dado por muchos factores, por preferencias, por el grado de arraigo, por el tiempo en el que yo ya me encuentro en esta permanencia de este país, ¿no? Entonces ya estoy adoptando totalmente una nueva cultura. Es muy importante analizarlo porque al final esta nueva adaptación de la cultura asociada al comportamiento alimentario o a la práctica de consumo tiene que ver también con el estilo de vida global en el que yo me desarrollo. Es decir, mis tiempos de actividad física, mi jornada laboral, si estoy estudiando, si hago los mismos tiempos de comida o no. Tal vez en México hacía 5 tiempos de comida y tal vez en el país en el que me encuentro solamente hago 2 o 3. Entonces, es muy importante identificar que cuando ya tenemos esta asimilación, esta adaptación total de esta nueva cultura enfocada al comportamiento alimentario, pues también están cambiando esas prácticas que están asociadas al consumo de alimentos. Y la cuarta etapa es la marginalización, que quiere decir que pasamos o transitamos por un rechazo a la cultura de origen y también a la nueva. Y esta es una ambivalencia que estamos transitando en algunos momentos. Estas etapas no quiere decir que todos los pasamos, ¿no? O que nos quedamos en una etapa y ya no transitamos a otra. Son ciertos determinantes que pueden
suceder acorde al contexto también en el que nosotros nos desarrollamos, ¿no? Pero es importante identificarlos porque se ha encontrado que acorde a ese tránsito de etapas, también está asociado a mis prácticas de consumo saludables o no saludables en específico. Y también del ambiente alimentario en general, ¿no? En el país de acogida donde estoy ya llevando una práctica de consumo y estoy adoptando enteramente esta cultura, pues también tiene que ver con la disposición de alimentos que yo tenga ya en ese país de acogida, ¿no? Pongamos un ejemplo muy general como la tortilla, ¿no? La tortilla en México, pues es una disponibilidad absoluta en donde hablemos en comunidades o en zonas rurales urbanas, siempre tenemos a disposición ese alimento básico que lo podemos clasificar dentro de nuestra cultura alimentaria como un alimento básico, ¿no? Probablemente en el país de acogida sí existan porque también en este factor de globalización y de intercambios muy ya, digamos, frecuentes de importación y exportación de alimentos, podamos encontrarlos. Pero a lo mejor no necesariamente tienen el mismo costo, el mismo sabor o incluso el número de establecimientos que están vendiendo este tipo de alimento básico, ¿no? Entonces, es importante también ser conscientes de que estamos en un entorno que probablemente tenga ciertas diferencias para poder seguir consumiendo mi alimentación. Ahora, justamente se está enlazado con estos patrones alimentarios, ¿no? Como yo llevo a la práctica estos patrones en un entorno que probablemente pueda ser diferente. Ahora, algo que sí me gustaría enfatizar es este factor vinculado con el apoyo socioemocional, ¿no? A veces no somos tan conscientes de nuestras prácticas de consumo de alimentos conforme al estado emocional en el que estamos transitando. Y esto genera vital importancia cuando estamos ya viviendo en otro país, porque es muy detonante cómo nos relacionamos socialmente, ¿no? Decíamos, son diferentes motivos por los cuales nosotros transitamos o el motivo de ir a un país y a otro, ¿no? Si es estudiantil, pues probablemente mis relaciones sociales más van enfocadas a ese enfoque estudiantil. Si es de trabajo, probablemente ahí tiene que ver una relación social completamente diferente. O incluso los niños, ¿no? La niñez y la adolescencia se ha visto que hay un aumento en este proceso migratorio de un país a otro. Y también las relaciones sociales están enfocadas a la escuela, a mi familia y después amigos que pudiera tener, ¿no? Y también es importante decir que si vamos solos, ¿no? O migramos a un país solo, también tenemos ciertos momentos de sensación de soledad, ¿no? Y eso también es un detonante sobre los alimentos que yo puedo elegir para mi consumo, ¿no? Esto se asocia más justo en esta sensación de soledad o incluso a altos niveles de estrés, se asocia a esta práctica de consumos hipercalóricos, ¿no? Que tienen alto nivel de azúcar, alto nivel de grasa, ¿no? Y que, pues en general, lo podemos identificar como este tipo de alimentos ultraprocesados, ¿no? Estos alimentos ultraprocesados están, pues, de alguna manera íntimamente ligados con con este rubro socioemocional, ¿no? Que pudiera ser un detonante para hacer esa práctica. Además, este tipo de alimentos también tienen, digamos, la característica de estar a disposición por todos lados. No se necesita tiempo de preparación ni de cocción, sino están a disponibilidad, ¿no? Y si entonces mi práctica laboral no me permite, ¿no? Si de por sí a lo mejor en el país de origen ya las prácticas de hacer preparaciones en casa se van reduciendo, pues más aún cuando estamos en otro país, ¿no? Entonces, sí es muy importante identificar que estas situaciones de estrés o soledad pudieran ser un detonante que se vincula con esta práctica de consumo alimentario, ¿no? Y claro que conforme va pasando el tiempo, se acentúa más este riesgo de este consumo de alimentos ultraprocesados asociados al estrés, conforme va también pasando el tiempo de migración, ¿no? Ahora, también se ha encontrado que un factor en cuanto a maternidad e infancia está vinculado también con esta práctica o este comportamiento alimentario.
Se habla que, por ejemplo, las madres que parten a un país y que todavía tienen este arraigo cultural de su país de origen, tratan también de seguir con la comida tradicional de su país de origen en el país de acogida, por ejemplo. Pero también hay hijos, ¿no? Que van incorporándose a esa nueva cultura, lo que decíamos de la adopción total de una nueva cultura, que probablemente a lo mejor ya no esté priorizando una comida tradicional al respecto. Entonces, las maternidades y las infancias pueden ser diferenciadas, ¿no? Unos pueden tener mayor o cobrar mayor valor del consumo tradicional y buscar estrategias para este consumo, o definitivamente no, ¿no? Y se adoptan a esta nueva cultura total y empiezan a hacer prácticas conforme a lo que se dispone en el país de acogida, ¿no? Y ciertos entornos, estamos hablando de que todo esto nos estamos moviendo en un entorno binacional, o incluso hasta pudiéramos decir que hay un término que es entorno transnacional, que quiere decir que estamos insertos en un país de acogida, pero no dejamos el país de origen, e incluso nuestro intercambio es constante, ¿no? Y no tiene ningún, no hay ningún, digamos, tránsito tan radical, ¿no? Pero si nos hablamos en entornos binacionales específicos como el de la escuela, aquí también hay ciertos factores vinculados a nuestro consumo alimentario, ¿no? Como un choque de una nueva cultura, ¿no? Como podríamos identificar que incluso en ciertas escuelas hay comedores, ¿no? Estos comedores seguramente tienen alimentos, pues, del país de acogida, ¿no? Que pudiera ser muy diferente a mi país de origen, ¿no? Ese es un punto bien importante, y si es que nos están escuchando papás, mamás, es un punto a considerar, porque en esta etapa escolar, hablando de escolares, ¿no? De 5 a 11 años o adolescentes, podríamos identificar que estamos en una etapa también de desarrollo, y es un punto focal en el que podemos identificar cuál es la práctica alimentaria o el consumo alimentario que están haciendo nuestros hijos o hijas en la escuela, ¿no? Porque esto está íntimamente ligado con su desarrollo y con el estado nutricional, y después con este factor predisponente a desarrollar enfermedades crónicas. Entonces, sí es importante poner la atención cómo se llevan a cabo estas prácticas de consumo en este entorno escolar. Y puede ser muy dispar, ¿no? Puede ser que hay escuelas que sí tengan alguna iniciativa de promover alimentos saludables, o puede ser escuelas que probablemente a lo mejor sí disponen de alimentos, pero que a lo mejor son los alimentos que se encuentran en esta posibilidad de poder ofrecer, ¿no? Entonces, pues bueno, y también, pues es muy importante también identificar la participación de todas las comunidades y los cuidadores, específicamente hablando de papá y mamá, respecto a cómo se llevan estas prácticas en un entorno escolar o en los escolares, ¿no? Cuáles son los cuidadores, si tienen barreras culturales para poder promover o no una alimentación de cierto tipo, saludable o no, o qué tanto estigmatizamos algunos alimentos o prácticas de consumo. Entonces, es importante hacer este recorrido, digamos, vivencial, en el que nosotros estamos insertos, para empezar a identificar cómo hacemos estas prácticas o este comportamiento alimentario, y qué tanto se está relacionando con el desarrollo de una u otra enfermedad, ¿no? Entonces, ¿qué podríamos decir también? Déjenme ver si se tarda en pasar. Ok. ¿Qué podríamos decir ahora en este enfoque del proceso migratorio, cuando estamos apenas, digamos, en este trayecto? Pues ahí en ese proceso es importante identificar que se complejiza un poco la práctica alimentaria, porque pasamos por algunos procesos de discriminación o de exclusión social, o incluso podemos correr el riesgo de no tener acceso a los servicios de salud, ¿no? Y hablando de los servicios de salud en toda su visión integral, ¿no? Vacunación, consulta médica, a lo mejor alguna enfermedad alimentaria transmitida por algún alimento, o propiamente un tratamiento de una enfermedad que yo ya tenga, ¿no? Llámese a lo mejor diabetes, hipertensión, obesidad, ¿no?
Ahora, este tránsito o este proceso migratorio también se complejiza hablando en términos de seguridad alimentaria. Cuando ponemos este concepto de seguridad alimentaria, quiere decir que la persona tiene acceso sostenible, ¿no?, a alimentos saludables para consumo en cualquier momento, ¿no? Ojo que hay que poner este apellido de alimentos saludables, ¿no? E inocuos, es decir, libres de cualquier contaminante. Es importante decirlo porque probablemente sí tenemos oferta de muchos alimentos, ¿no? Pero si esta oferta de alimentos no son saludables, no estamos en esta denominación de lo que lo podemos decir como seguridad alimentaria. Tenemos que identificar entonces cuáles pudieran ser nuestras estrategias para identificar este proceso de seguridad alimentaria, ¿no? Entonces, como para ir cerrando y dejar un espacio a ustedes de algunas dudas y preguntas, podríamos decir que este tránsito depende también de la cantidad y calidad de alimento en el que yo estoy consumiendo. Puede ser que estoy consumiendo a lo mejor en grandes cantidades para saciar un hambre, pero no necesariamente es de calidad, ¿no? Probablemente son alimentos con altas grado de calorías o de grasas que sí satisfacen mi hambre, pero que no me abona un mejor estado nutricional. Tiene también que ver qué tanto estamos con escasez de recursos económicos o no. ¿Cuál es mi capacidad de compra para consumir o seleccionar la compra de estos alimentos saludables o los que no son saludables y pudieran ser más baratos? ¿Y cuál es mi acceso, no, a esta disposición de alimentos? Ahí, por ejemplo, les pongo dos gráficas donde se identifica que es un estudio que se sacó de inseguridad alimentaria, ¿no? De la inseguridad alimentaria y consumo de agua en migrantes que pasan por México, ¿no? En ese tránsito es importante decir que este estudio se llevó a cabo durante la pandemia y se levantó de mayo a junio de 2021 en un comedor, ¿no? Para población migrante en el norte del país, ¿no? En México. Y aquí identificamos, por ejemplo, que de por sí los que estaban transitando por México, que son de otros países, no necesariamente mexicanos, ¿no? Pues tienen ya, vienen con algún grado de inseguridad alimentaria severa. Hablamos de un 36,1%, un 24,7% moderada, 25,9% leve y solo el 13,3% tenían una seguridad alimentaria, es decir, tenían un acceso, ¿no?, permanente al consumo de alimentos saludables y no contaminados. ¿Qué sucede cuando no se mueven o cuando sucede este tránsito? Pues esto cambia de manera muy drástica. Identificamos que la inseguridad severa se va hasta el 78,3%, que quiere decir que al menos nada más hago una comida al día o dejo de comer, ¿no? Entonces, casi el 78% de las personas que transitan, entonces cambian de una inseguridad moderada leve a una severa. Sí hay porcentajes de moderada a leve, pero se lleva el mayor porcentaje en la severa. Y también es muy importante identificar el consumo de agua, el acceso al consumo de agua. Hablamos de este consumo vinculado con alimentos ultraprocesados que tienen este crecimiento, ¿no?, exponencial de este consumo, ¿no? Y que por tener un alto contenido en grasas y azúcares son detonantes para el desarrollo de obesidad o de presencia temprana de hipertensión o diabetes, pero también algo que se nos olvida un poco es el consumo de agua, ¿no? Y aquí, a lo mejor, pensando en nuestro país de acogida, pudiéramos tener a lo mejor diversas opciones de alimentos, de bebidas, ¿no? Que a lo mejor lo estamos viendo desde un punto de vista cultural, como por ejemplo las prácticas de algunos digamos, frutas o frutas que están asociadas a este consumo de agua saludable, ¿no? O incluso de tés, ¿no? O de hierbabuena, ¿no? Pero probablemente cuando transitamos a otro país, este consumo va cambiando, ¿no? Porque a lo mejor no están a disposición o este movimiento o este proceso adaptativo no me permite identificar
que pudieran haber otras opciones lejos de las que se encuentran en otros, ¿no? Como las bebidas con alto contenido de azúcar, ¿no? En este caso, para este estudio, en donde identificaban cuál era el acceso a consumo de agua potable, pues, y hablando en ese consenso de tránsito, o sea, de trayecto, no ya de permanencia en el lugar en donde me voy a establecer, sino en este trayecto, se identifica que más del 80% de las personas no tienen ese acceso a consumo de agua simple potable, ¿no? Y entonces esto también es importante visualizarlo, que si bien les digo, es un análisis desde ese trayecto, no de cuando yo estoy permanentemente en un sitio, es importante visualizar también, en el caso en el que yo ya estoy en un tiempo de permanencia en ese país, cómo son mis prácticas de consumo de agua, ¿no? O de bebidas incluso este, con alto valor o con alto más bien contenido de azúcar, ¿no? Entonces, para ir finalizando, pues algunas, digamos, retroalimentación que pudiéramos identificar o analizar cómo son nuestras prácticas de consumo. Permítanme, porque se movió para atrás. Bueno, en lo que van pasando las diapositivas, quisiera decirles que es muy importante empezar a analizar de manera cualitativa o de mi calidad, ¿no? De la dieta que yo estoy llevando a cabo. O sea, caracterizar cómo es mi comportamiento alimentario, ¿no? Cómo es mi composición de vecindario, cómo era el lugar de nacimiento en el que yo estaba, cuánto tiempo voy a permanecer en este país, ¿no? Cómo fue mi patrón alimentario antes y cómo ha sido ahora, ¿no? Si estoy en tránsito, a cuáles desafíos me voy a enfrentar para poder prevalecer una alimentación saludable. O sea, es muy importante ver esta parte, digamos, de la calidad de la dieta, ¿no? También la alimentación culturalmente pertinente. ¿Cómo era mi cultura alimentaria y mi patrón de consumo? Y después, ¿cómo cambió? ¿No? Y bajo ese sentido es cómo ver o buscar estrategias de educación nutricional. ¿Qué interpretación yo le doy a los alimentos y qué significado les doy? ¿No? Esto es algo bien importante en poder hacer digamos, momento el detonante de poder visualizarnos o hacer este proceso de introspección, de ver qué tanto me muevo y cómo es mi entorno de vida o mi estilo de vida rutinario y qué tanto lo estoy relacionando con mi comportamiento alimentario y si esto está completamente o esta práctica completamente aislada a una cultura alimentaria que yo tenía o si ya se está modificando. Porque en la etapa en la que yo esté transitando, es muy importante identificarla para saber qué selección de alimentos yo estoy llevando a cabo, ¿no? Y también, pues eso enfocado al público en general, si alguien nos está viendo en el sentido de poder hacer el diseño de alguna política pública que abone, ¿no? A mejorar las condiciones de vida en general, ¿no? Pero el derecho a la alimentación saludable, ¿no? Pues sí es muy importante ver que esta práctica alimentaria es un hecho que da dignidad a la persona y que es un derecho fundamental, ¿no? Y que bajo ese foco, entonces podremos decir que tenemos la necesidad de generar o establecer mecanismos para que se garantice una alimentación saludable bajo este enfoque también de comportamiento alimentario, pero también de seguridad alimentaria, que haya en todo momento un acceso físico, económico, social, alimentos saludables durante todo el tiempo, ¿no? Que sea permanente, no por momentos. Entonces, esto pues es un desafío también decirlo, porque mucho se ha identificado que el desarrollo de enfermedades como diabetes, hipertensión, obesidad, se encontraba como, o más bien anteriormente era asociado a prácticas individuales de consumo. Y decíamos, bueno, es que tenemos algún desarrollo de esas enfermedades porque nosotros elegimos esa práctica o ese consumo de alimentos.
pero por lo que hemos explicado, independientemente en el país donde nos encontremos, hay otros factores, ¿no? Que son de otro tipo, que salen fuera de nuestra decisión, digamos, propia, para poder hacer esa práctica de consumo. Entonces, es importante dimensionarlo y quitar un poco de culpabilidad de que la responsabilidad es propiamente mía. Claro que sí, tengo que identificar cuáles estrategias saludables dentro de mi momento de intervención personal, individual, colectiva, de comunidad o familiar. Puedo seleccionar alimentos más saludables, pero también identificar que hay otros factores que no puedo controlar y que también es importante identificar cuáles pudieran ser algunas redes de apoyo que me pudieran ayudar a poder entender cómo llevar a cabo una mejor alimentación, ¿no? Entonces, pudiéramos identificar que la atención nutricional específicamente bajo estos enfoques o estos movimientos o entornos binacionales, tenemos que tomar en cuenta primero el comportamiento alimentario, cómo se está llevando a cabo de la persona, de la familia o la comunidad, y estas etapas de aculturación, ¿no? Cómo van rechazando o vinculándose, combinándose estas nuevas culturas para yo llevar a cabo mejores prácticas saludables, ¿no? Entonces, ahí termino y en general pues me gustaría dejar este tiempo justamente para lo que pudieran tener dudas respecto a la audiencia. Muchas gracias, Nelly. Tenemos dos preguntas. Bueno, ¿Sí? son unas tres preguntas. La primera de ellas, primero, te agradecen mucho por la plática y mencionan que efectivamente, como dices, las escuelas pueden ser un factor importante para la adaptación y en ese sentido preguntan de qué manera la alimentación en la escuela puede facilitar o dificultar la integración de los niños y niñas migrantes en un como un nuevo entorno, tanto desde lo nutricional como desde lo cultural. Sí, pues primero tendremos que identificar la localización de la escuela, ¿no? O sea, geográficamente en dónde está y si, digamos, es una escuela pluricultural, ¿no? Es decir, que que asisten niños de múltiples culturas y la escuela es sensible a ello y oferta alimentos bajo este enfoque de pertinencia cultural y pluricultural de quienes asisten. O a lo mejor probablemente son dos o tres niños que solamente permanecen a una cultura diferente y la mayoría son del país de acogida o de origen, ¿no? Entonces, en ese sentido, pudiéramos tener mayor riesgo de llevar prácticas completamente diferentes o prácticas de consumo alimentario completamente diferentes, porque la mayor cantidad de niños que acuden son del país en el que estamos residiendo, ¿no? Y entonces los hábitos de consumo están enfocados en esa población. Alguna retroalimentación que pudiéramos decir es que podríamos identificar o si estamos en posibilidades de podernos acercar a las escuelas y esto pudiera ser incluso algo colectivo de comunidad en donde podemos decir hay más de dos o tres niños que pertenecemos a otra cultura, pues podemos acercarnos para poder vincular y hacer un patrón alimentario un poco más pertinente, ¿no? Perfecto, mil gracias. Y hay dos que están relacionadas, entonces te voy a decir las dos juntas, ¿ok? La primera es si existen diferencias marcadas en el estado nutricional entre las personas migrantes de primera generación y los hijos que ya nacen en Estados Unidos, ¿a qué se deben estos cambios? Y la segunda es qué papel juegan las redes entre comunidad y las redes sociales en el acceso a una mejor alimentación de los migrantes. Ajá. Pues de la primera generación, o sea, sí hay diferencias, se han encontrado diferencias en primera y segunda generación, ¿no? Los que llegan al país de acogida sí traen un fuerte arraigo de comida tradicional, eso es importante. Y además también depende quiénes, ¿no? Si, por ejemplo, pertenecemos a un pueblo originario, el entendimiento de la alimentación está también enfocado también a una significancia,
¿no? Al vínculo con la naturaleza o a esa visión cultural que yo tenga en esta práctica alimentaria y me genera mucho más arraigo poder seguir con esa o poder, digamos, reconocer o incluso poder rescatar esa práctica tradicional, ¿no? Pero los de segunda generación o los que ya están viviendo ahí, sí se corre, digamos, no se corre el riesgo, porque al final también ahí hay una discusión en que si estas hibridaciones culturales también promueven nuevas prácticas saludables, también multiculturales, ¿no? Entonces, más bien, sí hay una pérdida, digamos, de la cultura del país de origen porque ya no lo vivieron, pero sí se enfoca más allá llevar prácticas alimentarias del país en donde ya estamos viviendo. Entonces, sí hay diferencias en ese sentido. ¿Y la otra, perdón? Y la otra era, ¿qué papel juegan las redes comunitarias y sociales en el acceso a una mejor alimentación para los migrantes? Gracias. Este es un papel fundamental porque decíamos que uno de los factores vinculantes son solo los sociodemográficos y depende de la composición del vecindario, ¿no? O de la localidad en donde yo resido. Y este sí es un factor detonante. Se ha encontrado que cuando el vecindario tiene a lo mejor mayor cúmulo de personas del mismo país de acogida, se generan redes de apoyo para la preparación de alimentos o la búsqueda de alimentos del país de origen, ¿no? Por un lado. Por el otro, pudiera tener también mayores vínculos de prácticas sociales o de preparación que me pueden ayudar a continuar con mi cultura alimentaria del país de origen y además a lo mejor ciertas combinaciones con el nuevo, ¿no? Pero sí es un punto medular, ¿no? Ese apoyo social, esas redes de apoyo, o incluso hasta si hay comedores sociales comunitarios, por ejemplo. Esto es un detonante para poder disminuir mi grado de inseguridad alimentaria, ¿no? Porque hay que recordar que también no es un momento de comida el que estamos hablando, sino estamos hablando de un comportamiento alimentario que se lleva desde la mañana hasta la noche, ¿no? Entonces, probablemente en la mañana y en la tarde pudiera consumir algo, pero a través de un apoyo social o estas redes, sí pudiera llegar a utilizarlas para llevar algún tiempo de comida en esa red de apoyo, ¿no? O comunitaria. Ver. Nelly, y finalmente, ¿dónde podemos encontrar materiales educativos que sean confiables y que hablen sobre como nutrición en contextos culturales diversos? Pues mira, aquí en la página de la licenciatura, así que poner licenciatura en Ciencia de la Nutrición Humana en la Facultad de Medicina, tenemos algunos desarrollos de materiales y también es importante identificar las fuentes oficiales, como bien lo dices, está una estrategia que ahora el gobierno de México lo lleva a cabo que se llama Elige Vivir Bien, o Vivir Saludable. Y ahí hay varios videos en donde hay ciertas estrategias tanto enfocadas al entorno escolar o también a padres de familia o adultos, en donde hay algunas herramientas de orientación alimentaria como el plato del bien comer o la jarra del buen beber, en donde nos da ciertos principios básicos para poder integrar una alimentación saludable. Perfecto. Muchísimas gracias, maestra Nelly. De verdad, fue súper interesante esta plática. A mí me encantó. Y pues esta como visión que yo no pues escucho muy a menudo de cómo la migración, la cultura y pues nuestras condiciones sociales influyen también en nuestra alimentación y en nuestro bienestar, pues como a nivel salud, pues está súper, súper interesante. Y también como me hace reflexionar a mí mucho de la importancia de pues nuevas políticas públicas que garanticen una alimentación adecuada en este contexto binacional, pues porque, o sea, como decías tú, no solo mejora la salud, pero pues también pues reafirma justicia social y respeto a quienes viven entre dos países y dos sistemas y dos culturas, ¿no? Pues otra vez muchísimas gracias, de verdad ha sido muy, muy interesante y muchísimas gracias a las personas que nos escuchan y nos acompañaron a través del Facebook Live y para las personas que nos acompañarán más adelante cuando vean esta grabación. Les recordamos también que esta charla forma parte de nuestra serie bimestral que tenemos en colaboración con la UNAM Chicago y la Facultad de Medicina de la UNAM, que se llama Hablemos de Salud, diálogos con especialistas de la UNAM.
De nuevo, muchísimas gracias, maestra Nelly, y mil gracias a todos. Gracias a ustedes. Saludos. Saludos, nos vemos, hasta Nos luego. vemos. Hasta luego.